Ahora, Señor, háblanos a todos. Bendícenos a todos y que tu palabra traiga la restauración a la vida, el cambio, la transformación, de tal manera que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesucristo, quédate con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, verso 31. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, verso 31, dice la palabra del Señor: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Son parábolas muy conocidas. Sin embargo, pues el Señor nos deja ahí una gran lección y a la vez un llamamiento de valorar, hermanos, la palabra de Dios, ya que en ella nos revela, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo, el que trae el cambio, la transformación en la vida de los hombres. Aparte de Él, hermanos, el hombre no puede hacer nada por sí mismo, sino que necesita una ayuda externa, la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Por eso aquí se habla, hermanos, en primer lugar del crecimiento, que gracias, hermanos, a la voluntad de Dios, que el evangelio, hermanos, saliera fuera de las fronteras de Israel y se extendiera a todo el mundo. En segundo lugar, el impacto que produce el evangelio en los corazones de los hombres. A eso se refiere, hermano, estas dos parábolas de la semilla de mostaza y luego de la levadura. El mundo piensa muchas veces que el evangelio o la obra de Dios no tiene sentido de ser y que a veces les parece que un día terminará, hermanos, sucumbiendo con el tiempo. Ustedes recordarán, hermanos, aquel judío sabio que aconsejó al Sanedrín dejar de perseguir a los primeros cristianos. En ese caso, hermano, habían tomado a Pedro y a Juan con la idea de atemorizar y detener, frenar la obra de Dios, la evangelización. Ahí estaba ese sabio maestro, Gamaliel, el cual se levantó y les aconsejó diciendo:
de que dejaran en paz a esos hombres, de que si esa obra era como ellos pensaban, los fariseos, era obra de los hombres, pues al final no llegará a ninguna parte. Así como apareció, pues tenderá a desaparecer. Y les puso el ejemplo de dos personajes, el cual fueron muy conocidos, que se levantaron diciendo que era alguien. Le siguieron muchas personas, pero el tiempo se encargó de desaparecerlos. Y así pues también estos hombres que están realizando esta obra, con el tiempo se va a desvanecer. Pero si es una obra de Dios, tengan cuidado, porque no vaya a ser que se encuentren luchando contra Dios. Fue un consejo muy sabio. Si es de los hombres, va a desaparecer. Si es de Dios, va a permanecer. Diga gloria a Dios, como ha sucedido realmente. Diríamos, el crecimiento e impacto del evangelio en el mundo. El verso 31, que habla de la semilla de la mostaza o de mostaza, Jesús dice que es semejante al reino de los cielos. Ese grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en el campo, el cual, dice a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, ¿qué dice ahí? Es la mayor de las hortalizas. Luego dice que se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Es decir, que habla de un crecimiento en el evangelio, que al igual, hermanos, que la semilla mostaza, al principio crece de una forma insignificante, pero con el tiempo crece, se extiende en todo el mundo. A eso se refería, hermanos, sobre el ejemplo que pone de esta semilla. Es semejante a la obra de Dios, al evangelio que se predica, que empieza, hermanos, de esa forma insignificante, que tal vez no es percibido, hermanos, por mucho en el momento. Usted sabe, cuando Jesús empezó a predicar, casi no era muy popular, muy conocido la obra de Dios en él. Aún él al principio, a los que le hacía favores y sanaba, les recomendaba, hermanos, que no le dijesen a nadie, porque no era el momento para entrar en confrontación con ese gobierno religioso de los fariseos. Pero rápidamente, a pesar que rigurosamente prohibía, dice, de que, hermanos, dieran testimonio de su sanidad, de su liberación, su fama rápidamente comenzó a crecer y a extenderse en todo el territorio. Luego de su muerte y resurrección, la iglesia de Cristo
comienza, hermanos, en Jerusalén. Luego se extiende a Judea. Y pareciera ser que ahí pues se había estancado hasta que vino la persecución. Como que vieron el momento, hermanos, de frenar una sola vez esa obra de los hombres, entre comillas, como pensaban los fariseos, los líderes religiosos. Pero esa persecución dio lugar, hermanos, que la iglesia se extendiera a Samaria. Y de Samaria hasta los confines de la tierra. Diga gloria a Dios. Es decir, hermanos, que aunque los hombres procuren detener, frenar la obra de Dios, pueden frenar, hermanos, la actividad de los hombres, de un ministro de Dios, si es la voluntad pues de Dios mismo. Pero eso no significa que hayan detenido y frenado el evangelio. Eso no significa que hayan logrado detener el crecimiento, el avance de la obra de Dios. Al final los hombres, hermanos, pues son solamente canales, instrumentos. Destruir los instrumentos no pasa nada. No podrán destruir la obra de Dios. No podrán contra Dios. Usted sabe que los hombres han pretendido a través de la historia frenar esa obra. Desde que inició quisieron detenerlo. Primero atacaron al Señor Jesucristo. Fue una hostilidad permanente hasta llevarlo a la cruz, a la muerte. Y pensaron que ahí, al crucificarlo, hermanos, habían frenado totalmente la obra de Dios. Se equivocaron, porque Jesús venció la muerte. Al tercer día Él resucitó. Diga gloria a Dios. Y comisionó a los apóstoles, a la iglesia, de que el evangelio fuese predicado. ¿Qué es el evangelio? La obra redentora de Cristo. Que anunciaran, hermanos, la expiación por los pecados realizado por Jesús allí en el monte Calvario. Pero también su muerte, su resurrección. Y los hombres comenzaron a salir. Y de que empezaron a salir, comenzaron las hostilidades contra ellos. Si pudimos con Jesús, no vamos a poder con esto, dijeron. Y los echaban en la cárcel, los amenazaban, los dejaban libres bajo amenaza. Ellos decían: juzguen ustedes, si es menester obedecer a los hombres antes que a Dios. No los podían detener, los volvían a meter preso. Ahí fue donde, hermano, aparece en acción ese maestro, Gamaliel, aconsejando que dejaran en paz a esos hombres. Si esa obra es de los hombres, se va a desvanecer. No se preocupen, hombre. Porque la religión judía tenía su fundamento, era Dios. Esa era su fe. Ellos no se habían percatado que se habían alejado de Dios. Pero si esta obra es de Dios, no la van a poder detener. Y así fue. Empezaron en Jerusalén, la comenzaron a atacar, se extendieron a Judea, atacaron también ahí, pero el evangelio seguía extendiéndose. Llegaron a Samaria a causa de la persecución, y de Samaria, hermanos, comenzaron a emigrar a otras naciones, llevando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así es el evangelio. Es un milagro. Hace poco acabo de leer, hermanos,
Estoy leyendo el Evangelio según San Lucas sobre la pesca milagrosa. Ahí tenemos hermanos, un ejemplo sobre esa pesca milagrosa. Jesús predicó ahí en el mar, a orilla del mar. La gente le escuchó. Los pescadores no habían sacado nada ese día. Fue, hermanos, algo triste ese día para ellos. Pero después que Jesús terminó de predicar sobre el reino, ordenó ahí a Pedro: vamos, métanse al mar y echen la red. Pedro le dice: Señor, toda la noche pasamos esperando sacar nada, no sacamos nada, pero en tu palabra, aleluya, vamos a echar esa red. Y se fueron mar adentro, echaron la red. Cuando quisieron sacarla no podían. Llamaron a los otros que estaban en las otras embarcaciones, a sus compañeros, y entre todos sacaron esa red que casi se rompía, dice. Y cuando llenaron las embarcaciones parecía que se iban a hundir de tantos pescados que habían sacado. Y a Pedro le dijo, y a los que estaban ahí: os haré pescadores de hombres. Entonces aquella pesca milagrosa comienza con algo insignificante a los ojos de los hombres. Jesús llega, se monta en una de las barcas que estaban ahí, ordena que lo alejen un poco para poderle hablar a la multitud. Les habla de la palabra de Dios. Acordémonos, hermanos, del sembrador, de la buena semilla. Las diferentes reacciones de los hombres. La mayoría son, hermanos, reacciones frías con respecto al evangelio, como que si vinieron a escuchar una historia. A otras les gusta, creyendo, hermanos, que han encontrado algo superficial, pero a la hora se alejan. Otros son duros de corazón. Sin embargo, Jesús predicó y habló del reino de Dios. Y cuando finalizó, pues todo el mundo se iba a ir, se fueron, tal vez la mayoría. Y a Pedro le dice: bueno, ahora métanse más al mar, echen las redes. Y Pedro le dice: Señor, no hemos pescado nada. Toda la noche pasamos, pero en tu palabra vamos a echar la red. Es decir, que de acuerdo a la parábola del sembrador, había un buen terreno donde cayó la buena semilla, la palabra de Dios. Pedro, Juan, Andrés, Jacobo y otros habían escuchado, habían recibido la palabra y ahora la estaban echando a andar, a la práctica. ¿Qué dijo Jesús sobre eso? Mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Entonces Pedro y los discípulos, o los que estaban ahí, le dijeron: vamos a echar la red y lo vamos a hacer con fe, creyendo lo que tú dijiste sobre el reino de los cielos. Quisieron sacar la red, ya no pudieron. Estaba lleno. Llamaron a los demás, llenaron las embarcaciones. Dice ahí que casi se hundían. También así es parecido el evangelio. Cómo crece, cómo se extiende en todas partes. Usted tiene que entender que el evangelio, la obra de la iglesia, es una obra de Dios y no de los hombres. Tontos, insensatos, que muchas veces vienen y se alejan porque tienen ahí confrontación, división con uno, con el otro, como que se vinieron por fulano y sultano, como que se vinieron, hermanos, porque la palabra gusta. No, hay que venir porque esta es obra de Dios y usted necesita la obra de Dios en su vida.
Solo Él puede romper las cadenas de pecado. Solo Él puede transformar la vida, cambiar, transformar los corazones. Diga gloria a Dios. El cambio que usted necesita está en Jesucristo. Amén. Verso 33. Otra parábola. Les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. Escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. En otras partes Jesús ocupó, hermanos, esto, la levadura, la ocupó, hermanos, y la expuso como algo dañino. Al discipulado les dijo: tengan cuidado con la levadura de los fariseos. ¿Se acuerdan? Pero aquí lo dice de otra forma. No habla de tener cuidado, sino que la levadura es semejante también al reino de los cielos, que impacta, en este caso la harina. Como, hermanos, esa levadura viene a impactar, hermanos, la harina. Así también es el evangelio en los corazones de los hombres, mayormente en aquellos que oyen, la reciben y la ponen en práctica, accionan en fe, se levantan y le dicen al Señor Jesús: amén, aquí está mi vida, me rindo a ti. Ahí es donde actúa esa levadura de la cual está hablando aquí, que impacta el corazón. A eso es parecido también el reino de los cielos. Cuando usted permita que el evangelio opere en su corazón, las cosas van a ser diferentes. Entonces, hermanos, la buena semilla va a encontrar un buen terreno, la buena tierra, donde caerá la semilla, que es la palabra de Dios, dice el Señor Jesús. Y ahí va a germinar, ahí saldrá, hermanos, el árbol, y luego dará frutos en abundancia. Diga gloria a Dios. La vida cambia. ¿Sabe lo que hace Jesús? Cambiar, transformar nuestras expectativas, que es más que todo ceguera, que es una visión corta, las transforma en las perspectivas de Él. Volvamos a Pedro: echad la red. Las expectativas, hermanos, habían frustrado a Pedro y a los demás. No hemos pescado nada, pasamos toda la noche. Pero esas perspectivas son diferentes a nuestras expectativas. Y de acuerdo a ellas, a las perspectivas de Dios que pone en nuestra mente, en nuestros corazones, echaré la red. Diga gloria a Dios. Todo fue diferente. Transformó la tristeza ¿en qué? En gozo. Hubo fiesta ese día. Usted sabe, hermano, encontrar un grupo de pescadores que pasaron toda la noche y no sacaron nada. ¿Qué significaba eso? Que no iban a poder llevar absolutamente nada a sus hogares. No iba a haber negocio ese día. No iba a haber alimento ese día para su familia. Además de eso, Jesús los encontró a ellos, hermanos, cosiendo las redes, remendando la gracia, remendando las redes, ya podridas, ya ni el remiendo agarraban, hermanos, y todos tristes, pensando a ver si en la primera cantina, hermanos, les pudieran fiar una botella de, ¿qué es lo que toman? El guarón, para poder distraerse, para poder menguar un poco la tristeza. Pero eso pasa, eso no dura.
Y al final eso te destruye tu salud, destruye la armonía de tu familia y te aleja completamente de Dios. Mejor el buen vino que viene de Jesús, el Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo. Él trae el genuino gozo en nuestros corazones y cambia precisamente esas expectativas que al final terminan en frustración. Miren ustedes las expectativas que tienen. Se acerca el mes donde los que tienen negocio, su expectativa es que van a vender bastante. La expectativa de otros es que van a tener dinero, sueldo, ¿qué más? ¿Cómo? Aguinaldo, aunque ya lo deben. Hay unos hermanos que ya lo deben desde en enero. Yo no sé de dónde van a sacar el otro aguinaldo. Son expectativas que terminan en frustración, terminan con los brazos cruzados, ¿verdad? Porque al recibir ese dinero, bueno, a pagar la luz, ahí ya se le fue la mitad. Hay que pagar el agua. Lo que alquilan hay que pagar el alquiler. ¿Qué más? Bueno, aquellas cositas que van a distraer un tiempo, mayormente los 24 y los 31. La cosa que ya no hay ni para la leche del niño, ni para los alimentos, porque todo subió, menos el guaro. Y el guaro, aunque lo pongan más caro, siempre es barato para los que toman. Para los viciosos los cigarros son baratos, aunque le suban, no importa. Termina en una frustración. Y la mayoría no paga ni la luz ni el agua. Ahí en enero te la van a cortar, que la corten el vecino que me pase un cable, o si no yo pongo el cable también. Esa es la vida que llevan, esas son sus expectativas. Jesús vino a cambiarlas y las transforma en las perspectivas de Dios, nos da visión y nos saca adelante. Hermanos, este es un milagro. Como, hermanos, el milagro de la semilla que germina, se hace hortaliza, luego un árbol, y luego en sus ramas vienen las aves de los cielos y hacen nido ahí. Son multitudes que a través de los años, de la historia que tiene la iglesia, se han transformado en el Señor Jesucristo. Y hubo momentos donde pareciera ser que todo se desvaneció y que los hombres lograron. Siempre se escucha por ahí diciendo que un día la Biblia, si se puede ser encontrada, estará en un museo. ¿Y cuántas veces se han equivocado? Ignorando que Dios es real. No son como los dioses de ellos, que tienen ojos y no ven, oídos no oyen, nariz no perciben, no huelen, tienen manos, no palpan, tienen pies y no caminan, y como no caminan tienen que cargarlos. Usted no va a cargar a Dios, es Dios el que carga con su vida, es Dios el que sostiene su vida. Diga gloria a Dios. Aquellos que ya no soportan la vida que llevan y que han ido de frustración en frustración, poniendo esperanza, hermanos, en muchas cosas, y han terminado siempre en frustración. Hoy tienen la oportunidad de encontrarse con el Señor Jesucristo, de recibirlo en su corazón. Aquellos que ya no soportan la vida que están llevando, vengan a los pies de Cristo, que ya no se soportan ni a sí mismo, ni a sí mismo. Qué triste escuchar, hermanos, cuando la persona llega al suicidio.
Pareciera ser que el suicidio puede ser que está legado para los ancianos, que ya andan en alitas de cucaracha, que ya huelen a ciprés. Pero esa percepción está equivocada. La mayoría de los suicidios han sido jóvenes. ¿Se han fijado en eso? Han sido jóvenes. Eso es increíble. Y si vamos al mundo artístico, donde ganan millones y millones, y que no hayan que hacer, hermanos, con los millones que ganan. Por eso los va a ver ahí botando el dinero en cosas triviales, en vanidades. Y al final terminan suicidándose. ¿Cómo es posible que un joven que ha ganado millones de dólares se quita la vida? ¿Se cansa de la vida? ¿Tiene usted una explicación esa? ¿La tienen o no? En la Escritura está la explicación. Nada de este mundo puede llenar el corazón del hombre. Solo Dios. Solo Dios. Y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Cierre sus ojos, incline su rostro y dígale: Señor, gracias. Gracias porque me has puesto en un lugar privilegiado. Gracias porque aunque yo aborrecí, murmuré y me burlé de tu obra que tú realizas, Señor, con todo ello me has perdonado, me has alcanzado y me has dado una nueva vida y la esperanza de la vida eterna. Dígale gracias al Señor, levante sus manos. Y mientras usted le ora al Señor, yo invito a aquellos que todavía no han dado este paso de entregarse al Señor Jesucristo. Lo que van a hacer es un acto de fe, como lo hizo Pedro. No hemos pescado nada, hemos pasado todo el tiempo, pero en tu palabra echaré la red. Yo creo que ha llegado la hora en que usted eche la red, que usted se levante y le diga: Señor Jesús, aquí estoy, toma mi vida por favor y hazla de nuevo. Póngase en las manos del buen alfarero que va a cambiar, transformar su vida. Si hay alguien que siente hoy por primera vez entregarse al Señor Jesucristo en un acto de fe, levante su mano y venga aquí al frente. Queremos orar por ti, hermano diácono. Una persona que sienta la necesidad de entregarse a Jesús. Dios bendiga a esta hermana diaconisa. Una persona más, no voy a alargar el llamado, pero si hay alguna persona que siente esa necesidad y que hoy se da cuenta de la realidad de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, Dios bendiga a este varón. Yo sé que hay más personas que necesitan dar este paso. Haga a un lado la soberbia. No le ha servido para nada en todo este tiempo. Todo lo contrario, lo aleja más de Dios, lo ha hundido completamente en la miseria de su vida. Vamos, levántese, sea humilde, reconociendo que necesita de Dios, que necesita de Cristo. Una persona más y vamos a orar. Aquellos que se alejaron y sienten la necesidad de reconciliarse con Dios, pasen aquí adelante. Los que se van a reconciliar con Dios, esta es la oportunidad que tienen. Dejen de andar ahí vagando en la vida, sin esperanza, sin Dios. Vuélvanse a Jesús, de donde nunca tenían que haberse alejado. Una persona más que sienta la necesidad de aceptar a Jesucristo por primera vez o reconciliarse con Dios, pase aquí adelante. Queremos orar por ti. La Biblia dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Mientras se dice hoy, Dios le está dando la oportunidad, porque vendrán tiempos en donde se le va a buscar y no lo va a poder encontrar. Hoy es el tiempo agradable. Jesús abrió esa puerta de la gracia de Dios y hoy tiene la oportunidad
de venir a los pies de Cristo, vamos a orar al Señor. Padre, gracias. Gracias por haber salvado nuestras vidas. A pesar que éramos indiferentes y nos burlábamos y menospreciábamos tu palabra, tu obra, ahora, Señor, estamos agradecidos. Tu gracia nos alcanzó. Tu amor cambió, transformó nuestras vidas. Gracias por revelar a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, y por darnos ahora la esperanza de la vida eterna. Padre, te pido por lo que se están entregando. Perdona sus pecados, sus rebeliones. Jesús, lávales en tu preciosa sangre. Libértales, Señor. Cambia y transforma sus vidas. Espíritu Santo, llénales del amor de Dios, del poder de Dios, de tal manera que sean testimonio para su familia, para su vecino, para esta nación, Señor. Guárdalos en el hueco de tu mano, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dan gloria a Dios. Yo tengo un amigo